Por un bolillo con queso. Allá te digo el queso y aquí hay bolillo. Nomás con que haya sacado un billete le traen el queso, pero pues no saca cómo. Pero está muy Le difícil. dan un billete de 100 para que quede algo. Y en chinga, ¿da? Hombre. Pero está con nosotros Jesús Núñez, quien amablemente se dispone a platicarnos sobre aquellos tiempos, Chuy, del cine, cuando fuiste empleado de tu tío. ¿En qué años fueron? Yo empecé a trabajar en el cine en 1950, en el cine mundial número 2, cuando traíamos las películas de Cantinflas, de Pedro Infante, de Pedro Armendáriz, que fueron las películas que entonces eran lo máximo. Pero caminaban muchos pueblos a la redonda. Mucho ¿Hasta caminaba. dónde te tocó ir a ti? A mí me tocó el cañón de Juchipila y el cañón de Jorlotlán. Agarrábamos todos los pueblos, nosotros de un lado hasta otro, empezamos a trabajar todo el cañón hasta el túnel de González Ortega. Y nos veníamos acá por el lado de Totatichi, lo que era Villa Guerrero, y ahí seguía donde combinaba ya con Nayarit. Hasta ahí llegábamos nosotros, Santa Martín de Bolaños, dando las películas. En aquel entonces cobrábamos a 35 y a 70 centavos. Donde llegamos a tener entradas de más de 2,000 personas. ¿Y dónde daban el cine? En corrales, en casas, en donde trabajábamos, porque no había salón, no había nada. Dábamos en la Plaza de Toros, aquí en Teocaltiche, y llegamos a dar en la Plaza del Renacimiento. Entonces duraban muchos días en la gira ustedes. 6 meses. 6 meses para regresar al 6 pueblo. meses durábamos éramos 7 cines. ¿De aquí todos? Y aquí eran de aquí de Michoacán. Pues, ¿te acuerdas de algunos o de todos? Pues yo me acuerdo del Mundial número 1, el Mundial número 2, el Alcázar, el Alteño, el Regio, el Imperio, el Morelos, el Olimpia. Eran los cines que entonces salíamos aquí. Se surtían ellos en la forma que nos decían, los dueños hacían ellos Su rol su rol, a quién le tocaba trabajar en una parte, a quién le tocaba trabajar en otra parte. Se repartían pues prácticamente la ruta. La ruta, así era como trabajábamos nosotros. ¿Y todo en paz? Y todo en paz. Quiere decir que Mestiacán era cinero, todo. Todos, en ese entonces éramos todos, así trabajábamos. Una de las cosas, digo, pues, nos pagaban 4 pesos ¿Por día? por día, eso ganábamos. ¿Pero qué hacían además de dar cine? Pues nada más, pues, trabajar de pueblo en pueblo. Porque algún día Antonio González nos platicaba que él le tocó hasta ir abriendo brecha para las veredas, ampliarlas para que entrara el camión. Así era, ¿Sí? así era, llegamos a las partes, simplemente aquí en la sierra de Juchipila había partes muy fangosas, que nosotros pasábamos por esta vereda y poníamos una bandera, para que otro que llegara ya no pasara por ahí, porque había Problemas, pues. problemas para caminar. Todo eso que caminábamos aquí por Juchipila, agarramos todo el cañón de Juchipila, Sí. ¿verdad? Trabajando pueblo por pueblo, trabajamos así. Entonces como te dijera, era fiesta para llegar a los pueblos. Llegábamos en la madrugada, dábamos mañanitas, la gente salía con una olla de café, con una olla de té, nos ofrecía. Pero con el sonido del camión. Con el sonido dábamos mañanitas para que la gente supiera que iba a haber Vivía bien. La gente lo recibía muy bien. No había mucha diversión, pues. Nada más que puro cine, era la diversión que había en ese entonces. Oye, Jesús, porque algunos también agarraron novia y muchos esposas. Muchos de los compañeros casaron con mujeres de fuera. Entre esos fue mi tío Raúl, fue Ernesto Díaz, fue Cruz de Ginia. Todos esos se casaron con mujeres de fuera. Fue la oportunidad esa de... Entonces así fue. Porque eran unos personajes, ustedes llegaban y era como No, éramos considerábamos llegar artistas. artistas, ¿verdad? Así nos trataban. La gente nos invitaba a comer, no gastábamos. Nos invitaba a comer por las unas que les dábamos cine. Entonces el cine valía 70 centavos y 35 centavos. La gente llevaba sus sillas con tiempo al lugar donde íbamos a dar nuestro cine y nos ya en la tarde sabíamos la entrada que íbamos a tener. Llegamos a tener entradas de más de 2,000 personas. Mucho dinero. Mucho dinero. El patrón era Ángel González.
Y él llegaba a las 4 o 5 de la mañana y hacíamos cuentas y a contarle dinero y todo, y él solo en su carrito. Amanecíamos como coheteros, con un mechón ahí contando, y nos andábamos todo un mechón de petróleo. Oye, además de don Ángel González, ¿quiénes eran los que Pues invirtieron en eso? fue don Elías. Don Elías fue uno de ellos, fue de los hoyos que fueron ellos en sus cines. Los Lomelí también. Los Lomelí también fueron, los Íñiguez también fueron, los Tepetates también fueron. Ellos eran los empresarios. Eran los empresarios. Y así trabajamos. Pero muy bien. Entonces todo el mundo quería ir al Buenas cine. tardes. Todo el mundo quería irse al cine. Y fue una época media romántica para ustedes, que Sí, en la aventura, el no, trabajo. A nosotros nos veían como si fuéramos artistas cuando llegamos a los pueblos. ¿Cuándo se termina eso? Pues yo para mí que el cine dejó de existir como el 1956 ya, El cine ambulante. el cine ambulante. Porque cada pueblo empezó a hacer su cine. Empezaron a hacer sus cines y ya la competencia no fue Ya igual. no fue igual. En aquel entonces así fue. Y se cambiaron a paleteros todos. Empezaron las paleterías. Ya, muy fuerte. Empezaron en las paleterías. Así fue. ¿Alguna vez platicaste que Raúl era tu tío, el encargado del cine, Raúl González? Él era el patrón de nosotros. Aunque él trabajaba para don Ángel. Él trabajó para Don Ángel. Pero que por no ver los diokis los ponía a Ya cambiar vamos el aire. vamos a dar una vuelta, vamos a ir a las muchachas. ¿A dónde? Vamos a hacer, ya está todo listo, nada ni madre, a ver. Le sacaba el aire a las llantas y eche el aire a las llantas. La tenemos ahí, a base de puro bombazo. Porque ese ya estaba viejo. ¿A dónde van? Así era. Pero entonces la gente de aquí quería irse al cine, en Diokis. Entonces tenían miedo que te quitaran la chamba. Pues había que obedecer. Había que obedecer, eran las órdenes que había. Pero fue una época bonita. Todos los que íbamos a ir, andábamos 6, 7 personas en cada cine. Trabajando. Toda una empresa, ¿no? Toda una empresa bien, bien. Porque caminan aquí en toda la región de los Altos y cuando toca uno el tema, dice, los cines de Mesticacán. Los cines fueron famosos. Fueron las zonas de empresa aquí en ese entonces, los Lomelí, los Tepetates, los Íñiguez, los González, los Mendoza, todos buenos que empezaron con la época esa de los cines. Pero bien, Todo bien. todo bien. Parece que una vez un sacerdote como que se le hacía muy deshonesta una película, se llamaba El Rapto. Esa que María Félix se subía el vestido hasta aquí. Todos los curas ponían las calificaciones. Si había fuera que no te dejaban ir al cine. Porque Nosotros llegamos a un pueblo que se llama Temastiana, delante de Tabatiche, y no nos dejaron dar cine, un señor cura ahí. sí, pues eso, ¿no? Un pueblo ahí. Es muy peligroso para que el pueblo se vaya Así era. a pecar. Pero todo como así era entonces. Fue el rejuego del El momento, ¿eh? momento en aquella época. Pero el iniciador de todo esto fue Ángel González aquí en Mesticacán, ¿o hubo antes alguien? Pues cuando empezaron ya empezaron los mundiales. Y luego ya empezaron con el Olimpia, empezaron con el Alcázar, empezaron con el Regio, empezaron con el Imperio, empezaron con el Alteño. Todos esos cines ya fueron. Pero ya fue Ya después. fue otra competencia. Así fue. Fíjate, pues Mesticacán era como que punto de referencia para los grandes negocios de entonces. Entonces dio a conocer Mesticacán, porque todo de Mesticacán, los cines. En Teocaltiche no había cine. Había cine en la Plaza de Todos del Renacimiento. Y ahí llegamos a llegar casi media plaza de entrada nosotros. Plaza de Toros. Ahí en la Plaza de Todos del Renacimiento. Cuando ya vino el doctor que hizo ahí el salón, ya fue cuando se cayó más teocaltiche, cuando empezaron la gente a ver, empezaron a poner salones. Y ya no iba uno ahí porque había competencia. Pero así fue. Muy Pues bien. una época muy que Mesticacán, mucha gente ya no conoce esas historias. Y lo que se está grabando es con ese fin, pues, de que los muchachos conozcan. No, por ejemplo, a usted les va a tocar esto. A nosotros nos tocó una época que, dijo Ángel a nosotros, ustedes van a trabajar Tala, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Techaluca, Tenamatlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tolimán, Tomatlán, Tonalá, Tonaya, Tonila, Totatiche, Tlacuelco, Tuscuelca y Tuspan. Oh, era por la letra. Por puras letras.
se sorteaban ellos aquí. Los ¿A quién dueños le de los tocaba? cines. ¿A quién le tocaba trabajar? Para no juntarnos, Sí, sí, pues para no hacerse malobra, para no ¿verdad? hacer la competencia. Entonces agarrábamos unos por un lado y otro para otro. Y ellos, le faltó ellos Tepatitlán. ellos hacían ellos. Con la T. Sí. Y agarrábamos a Meca, Arandas, a Temajal de Brizuela, a Tengo, a Tenguillo, a Totonilco, Lacto, a Toyac, a Plata y a Chico. Todos le pegábamos también nosotros todo eso. Pueblo por pueblo. para que te lo vayan. Sí. Oye, Jesús, con razón González Gallo cuando pusieron la luz les dijo a los de Yagualica, ustedes ponen la luz y no ponen sinfononas para las borracheras. Y los de Mestiacán ponen fábrica. Por eso nos quería, le decían González Gallo, porque decían que eran hombres de empresa. Y allá eran chicharroneros, ellos, digo, no, usted no sabe. Y allá en Mestiacán, digo, él les puso la muestra. Que aquí empezó con las fábricas de cerillos, empezó con la fábrica de dulces, de chiclosos, empezaron los cines, hombres de empresa aquí en Mestiacán. Todo alrededor no había nada aquí, todo el comercio era aquí. El otro día nos platicó un señor de Yagualica que llegaba al camión de Don Pío a dormir a Yagualica porque en la mañana se venía Yagualica, Mestiacán, Temaca y para allá, pero que en la tarde la gente se esperaba al camión y pagaban 5 centavos y les daba una vuelta por una calle. Y llevaban a domicilio. Aquí se repartía el camión, de Pío, aquí repartía a domicilio cuando venías tú, que entonces hacías 12 horas a Guadalajara. Eso sí, salías de 6 de la mañana a 6 de la tarde y llegabas a Guadalajara. Y era un logro porque antes se duraban 2 o 3 días para llegar. Entonces eran los arrieros en aquel entonces. Ya cuando empezó el camión, era otra cosa. No cabe duda que todo cambia. Sí, así fue. Pero muy bien. Una época muy bonita el cine. Nos estamos acordando porque acá se acaba de sepultar a Lupe Íñiguez, que le hicimos Lupe el Mocho, y que fue uno de los que tuvo el último cine en Mestiacán. Fue el que se quedó con Y él le tocó verlo morir también, porque al último a mí me tocó estar, que en vez de exhibir cine nos ponía una video y pasaba la película y pues ya fue lo último. Así Bueno, fue. Eso es más o menos una pequeña plática de lo que es Lo que fueron los cines. los cines de Lo Mestiacán. que fueron 7 cines que había aquí. 7. Hoy 29 de junio, día de San Pedro, ya están tronando los cohetes. Porque ya aquí, cuando todavía antes de que entrara la luz, que entró el 54, todavía estábamos en la Plaza de Toros, el cine. Ya después se cambiaron al salón, cuando hicieron el salón, ya fue el 50, cuando llegó la luz. Fue el 1954. Y antes traían ustedes su maquinita. Máquina, era Un generador, pues. un motor, una planta que traíamos, darle ahí todo, la luz y todo, ¿no? Entonces era fiesta, que se alumbraba en el barrio donde dábamos, ahí poníamos luces afuera, y se alumbraba, no había luz. Era muy Era llamativo. llamativo. Todo eso.